La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Juan capítulo 14. Y vamos a leer un solo versículo. Versículo número 26. Juan 14, 26. ¿Lo tiene? Léalo por favor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Solo hasta ahí. El Espíritu de Dios tiene la capacidad de enseñar al cristiano y no dejarlo torcer. El problema es tener presente el Espíritu de Dios, saber que Él está ahí. Que me enseñen que el Espíritu Santo tiene la capacidad de hablarme en medio de cualquier situación. Eso es eso. O que al Señor le plazca y se pueda revelar a nosotros de esa manera. Aquí la Biblia dice, y ninguno de nosotros podemos creer que es mentira, Él nos enseñará, ¿cuántas cosas? Él nos enseñará todas las cosas, todas las cosas. Y bueno, eso sí, a mí nadie me dijo, vea, póngale cuidado al Espíritu Santo, que no. Yo estudiaba la Biblia solo y yo empecé a escuchar la voz de Dios, pero no por aquí, la escuchaba por acá. Yo recuerdo que cuando alguien de mi familia me decía, papi, papá, ¿usted cómo supo que eso iba a pasar? El Señor me lo dijo. ¿Y cómo? ¿Le habló? No. Yo lo comparaba como con un public, como con esas vallas luminosas que van saliendo letras, así, donde yo podía saber y estar consciente de que Dios me estaba hablando y que me estaba diciendo algo. Pero a mí nadie me enseñó que Él era el Espíritu Santo el que me hablaba. Pero me empecé a dar cuenta que mientras el hombre me enseñaba desde el púlpito, aquí dentro el Espíritu de Dios me decía, no es así, lee la Biblia. O me decía, sí es así. Y me guiaba a la palabra. Yo dije cosas que nunca había leído. Yo escuché cosas de Dios que nunca había leído, que no sabía que estaban en la Biblia. La primera vez, faltaban muchos meses para llegar a una iglesia cristiana, pero la primera vez que arrodillado yo percibí que mi Señor Jesús, no mi Padre, mi Señor Jesús se me paró al frente y yo le dije, Señor, no te me acerques porque soy muy pecador. Y me puse a llorar con temor. Yo no sabía que existía el pasaje donde Pedro, viendo que el Señor Jesús había dado la orden de tirar las redes y esas redes se pusieron que se reventaban, Pedro, ante la manifestación económica que el Señor Jesús le mostró, cayó postrado de rodillas y le dijo, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Yo no sabía eso. Entonces, yo le pido el favor, empiece a pensar de otra manera con relación al Espíritu Santo. Empiece a pensar de otra manera. Empiece a pensar que usted tiene dentro de usted lo necesario, lo suficiente para no tomar una mala decisión, para no dejarse engañar, para hacer lo correcto, para pedir ayuda en el momento necesario y recibirla de parte de Dios, de parte del Espíritu de Dios. Piense que hay alguien que le puede enseñar todas las cosas. ¿Cuántas? Piense que Dios
le quiere enseñar todas las cosas, solo que usted lo crea y que se interese en saberlo. Claro. Qué bonito es que nosotros, estando muy conscientes de que Dios me quiere enseñar las cosas, nos digan algo y uno le diga: Señor, ¿es así o no? ¿Es así? ¿Cuál es la decisión que yo he de tomar? ¿Cuál es la decisión que yo he de tomar? ¿Hago esto o hago aquello? Y si se tiene que arrodillar, se arrodilla. Para pararse de allí convencido de algo que nadie más lo puede convencer, solo Dios. Y quiero mostrarle unos textos que están de acuerdo con eso, porque entienda algo, mi hermano, mi hermana. Cuando en la Biblia hay solamente un versículo, es difícil. Cuando usted no ha encontrado la confirmación de ese versículo, la confirmación de eso que está leyendo allí, es muy difícil ir a asegurar algo que solamente aparece una sola vez en la palabra. No. Y si aquí dice la Biblia: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y aparte de eso, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Primera carta de Juan. Capítulo 2. Versículo número 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Otra vez. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿En qué se parece este texto a lo que el mismo Juan dice allá en el capítulo 14? ¿En qué se parece? En todo. En todo. Concuerda. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cómo así? Ahora, esa palabra unción, para que entienda, esa palabra unción en el griego significa esto: otorgamiento del Espíritu Santo. Cuando Juan habla de la unción, está hablando del Espíritu Santo. ¿Otra vez? ¿De nuevo? Cuando Juan habla de la unción, él está diciendo el Espíritu Santo. Porque esa palabra unción en el griego significa otorgamiento del Espíritu Santo. Juan no está hablando de nadie más, sino del Espíritu de Dios. Pero vosotros tenés el Espíritu Santo. Eso es lo que él está diciendo. La unción del Señor Jesús es el Espíritu de Dios. ¿Usted la tiene? Mire, si hoy pudiéramos entender esto, y aparte de entenderlo, exponernos a la administración del Espíritu Santo, directamente del Espíritu Santo, le digo algo: a partir de esta madrugada, usted va a empezar a escuchar la voz de Dios, va a empezar a intuir y a estar convencido de las cosas correctas que tiene que hacer. Porque cuando yo tengo presente algo, que el Señor me ayude a hacerme entender. Cuando yo no sé que alguien me está hablando, yo ignoro esa voz. Pero cuando yo sé que alguien me habla, yo le voy a poner cuidado. ¿Es así o no? Claro. Si yo sé que en todo momento el Espíritu de Dios me quiere hablar, yo le voy a poner atención y voy a estar pendiente. Señor, ¿me dijiste algo? ¿Me estás hablando, Señor? No te he escuchado. ¿Y sabe qué? Me voy a meter más constantemente en ayuno para sensibilizar mi espíritu, porque es a través del Espíritu que yo puedo escuchar al Espíritu Santo. Pero la persona que ignora esto vive en la carne, no ayuna, ora, pero ¿sabe qué? Esa persona percibe que su oración se va y se pierde en el aire. Señor, no tiene la convicción de que alguien lo está escuchando, porque su carne no lo deja percibir la presencia de Dios. Y cuando la carne está muy fuerte, cuando la carne está muy fortalecida, no nos deja escuchar la voz de Dios. No. Y si usted conoce a algún cristiano que dice, ¿cómo hago yo para escuchar la voz de Dios? Es una persona que no se le ha enseñado a estar en el Espíritu, que tal vez ayunó,
por demostrarle a alguien que era un hombre de ayuno, que era espiritual, pero nunca tuvo un propósito correcto. En otro tiempo se ayunaba para decirle a otro, yo ayuné tantos días, solo por demostrar algo, solo por jactarnos de algo, por demostrar que no éramos menos que los demás. Pero cuando, hermano, uno entiende que el ayuno, como lo dice la palabra, es para desatar ligaduras de impiedad, cosas que no me dejan ser santo, me acercan a Dios, me acercan al Señor. El hombre o la mujer con una comunión desarrollada, con una conexión desarrollada con el Espíritu Santo, puede gobernar su carne, puede gobernar sus pasiones y sus deseos. La Biblia lo dice en una cantidad de pasajes. La Biblia dice que los que somos de Dios hemos crucificado la carne y vivimos por el Espíritu. ¿Dice la Biblia así o no? Claro, claro. Porque nos está diciendo es que el que vive en el Espíritu puede gobernar sus pasiones, sus deseos, su alma. Pero el que vive en su alma no escucha al Espíritu de Dios. Vive cometiendo errores y no sabe por qué. Y se lamenta y se rasca la cabeza y dice, hombre, ¿qué me pasará a mí? ¿Será que no he nacido de nuevo? Sí, claro que sí naciste de nuevo. Pero nadie te dijo que tenías que desarrollar una comunión, como una unión. El hecho de que la persona esté ahí no significa que usted tenga una comunión. No, póngame cuidado. Se lo voy a poner con un ejemplo literal. El hecho de que el Espíritu de Dios mantenga conmigo no significa que Él y yo podamos hablar. No. Hay personas que recibieron el Espíritu Santo y nunca lo han escuchado. Y los errores que han cometido son muchos. Porque el Espíritu de Dios primero se cansó de hablar antes que el otro le entendiera. Es la misma cosa, hermano, se lo voy a poner literal. Es la misma cosa como un par de esposos. Así. El hecho de que usted mantenga con su esposa, el hecho de que la esposa mantenga con el esposo y permanezcan todo un domingo juntos en la casa, no significa que ellos dos tengan una comunión o que se entiendan. ¿Es así? Y ella le habla y él no escucha. Y él habla y ella no escucha. Están tan ocupados cada uno en lo suyo, que aunque se dicen vivir juntos y ser marido y mujer, así como Jesucristo es mi esposo, ¿eso yo no? ¿Ah? Igual. Hay cristianos que durante toda su vida nunca han escuchado al Espíritu de Dios. Nunca han percibido una convicción de algo. No. Por eso, porque no han desarrollado una relación, una comunión. Vive ahí, pero nunca se esforzó por decirle, bueno, Señor, venga, hablemos, cuénteme, dígame. Nunca se quedaron callados para ver en qué momento Dios le quería hablar a través de su Espíritu, ¿no? Aprendieron que la oración es, sí, Padre, ahora, Señor, en el nombre de Jesús, 1, 2, 3 horas a 10, y cuando ya terminó de hablar, amén, no me importa lo que me tenga que decir usted, Señor. No, él no tenía esa percepción, él no tenía esa intención, pero le enseñaron así. Entonces esas personas son las que dicen, voy a orar al Señor, a ver qué me dice, si puedo participar de la novena de aguinaldo, y dele con lo mismo. Y no escuchan nada y dicen, no, yo creo que sí, yo creo que el Señor me confirmó. Claro, mire, le voy a traer al tema algo que le conté hace algunos días. Un hombre de 38 años, sería 38, ya no estoy seguro, bueno, de más de 30 años, se enamoró de una niña de 13 años. Era copastor de una iglesia. El pastor le dijo, hermanito, usted lo que necesita es meterse 40 días de ayuno para que esa carnalidad se le vaya de su vida. ¿Y sabe qué dijo? Sí, me voy a meter en un ayuno de 40 días para que Dios me hable. Y qué sorpresa, después de 40 días de ayuno, flaco el tipo, salió diciendo, Dios me confirmó que ella es mi esposa. ¡Ja! ¿Quién le cree eso? Ah, pero él salió con esa, ¿sabe por qué? Porque se metió en el ayuno sabiendo cómo iba a terminar el ayuno, dándole gusto a su carne. Él no se metió en ayuno diciéndole al Señor, háblame, no.
Ya me hablaste, Señor, en el primer día. Sí, yo sé que ella es mía, ella es para mí. Sí, Señor, sí, sí, sí. Entonces no vale de nada que el Señor nos haya dado, uy, tan feo eso, pero es verdad. No vale de nada que Dios nos haya dado de su Espíritu Santo si lo ignoramos. Si al final hacemos lo que nos provoca, lo que se nos viene en gana. Y esa clase de cristianos forman una iglesia sin comunión. Forman una iglesia que se mueve en la carne, en sus emociones, en sus deseos. Son personas que nunca triunfaron sobre la ira, sobre la depresión, sobre la tristeza, el afán, la ansiedad, la angustia, la desesperación. No, nunca. Nunca, porque no tienen la conexión con el único que es capaz de ponerlo a vivir a uno en paz, con gozo, con sanidad, con libertad, sabiendo lo que Dios quiere. Nunca. Entonces, la Biblia no dice mentira cuando dice que el Espíritu Santo nos enseña ¿cuántas cosas? ¿Cuántas? ¿En serio? Versículo 20 de la primera carta de Juan, capítulo 2. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis, otra vez, todas las cosas. Usted lo conoce todo. No porque usted lo conozca, sino porque el que está en usted sí lo sabe todo. Lo conoce todo. El Espíritu Santo que Él hizo morar en ti, Él sabe las cosas que Dios quiere, las cosas que Dios tiene para ti. Y cuando lo dejas hablar, Él te va a dirigir, te va a llevar a toda verdad. ¿Sí dice la Biblia eso? Él los llevará a toda verdad, no te deja engañar. Uy, hermano, eso nosotros lo necesitamos. Porque el alma anda con ganas de engañarnos. Y Satanás anda aprovechándose de las emociones del cristiano para engañar a ese cristiano. Y le repito, si no estamos interesados en escuchar la voz de Dios, el fariseo, Señor, gracias porque yo no soy como este chino que hay aquí, no, ni como los mundanos. Y dice el Señor, ese estaba hablando con él mismo, no con Dios, porque no le interesaba escuchar lo que Dios le tenía para decir, sino reafirmar lo que él quería, lo que él sentía, su orgullo. Pero la Biblia dice que nosotros conocemos todas las cosas a causa de aquel que mora en nosotros. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él, ¿qué recibimos del Señor Jesús? Su Espíritu. ¿Qué recibimos de Él? Su Espíritu, la unción. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Tremendo esto, hermano. Y no tiene que ver con que yo no voy a volver a predicar, no. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que usted tiene que saber, el Espíritu de Dios con el cual usted tiene comunión, le está diciendo si es verdad o no lo que le están diciendo. Hola. Es eso. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma, así como el Espíritu Santo mismo os enseña ¿cuántas cosas? Otra vez. Por tercera vez, todas las cosas. ¿Cuántas? Os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Son palabras diferentes de Juan que quieren decir lo mismo. El Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en ti y en mí, Él conoce la verdad. Él nos hace saber la verdad. Otra vez entonces está la pregunta, ¿por qué cristianos han fundado doctrinas de error? Porque se desconectaron del Espíritu Santo. ¿Es así o no? Otra vez, Pablo dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero si estuvieron en la iglesia, pero si hablaron en lenguas, pero si se vio en ellos el fruto de la nueva naturaleza, ¿por qué entonces terminaron creyendo una doctrina de error? ¿Por qué se fueron tras de vanidades,
de apostasías. ¿Por qué? Porque se desconectaron del Espíritu Santo. Se desconectaron. Y el cristiano que se desconecta del Espíritu Santo es un carnal religioso. Eso es. Eso es. Yo sí que conocí de esas personas, hermano. Personas que hablaban que todo era pecado. Que mirar, que tocar, que comer era pecado. Pero ellos eran atrevidos, groseros, toscos, altaneros, maltrataban a su esposa, golpeaban a sus hijos de mala manera, le quedaban debiendo a los demás, mentían, pero no le daban la mano a un inconverso que porque se cargaban. Absurdo, hermano, absurdo. Predicaban el evangelio de la manera que a ellos se les ocurría, no como dice la Biblia. No entraban a una casa donde había un ídolo, una estatua, no entraban, que porque eso decían, yo puedo ver los demonios, cómo salen y entran de esa casa. Mentiras, no veían nada, era la religiosidad que había en ellos. Pero ellos no habían cambiado en nada, ¿sabe por qué? Porque no tenían comunión con el Espíritu de Dios. No tenían comunión con el Espíritu Santo. Se dejaban engañar de lo que les decía otro hombre, de las fantasías que los demonios a través de los dardos le ponían en el cerebro. Pero no tenían quien los sacara de esa mentira, no tenían quien los llevara a toda verdad. Aunque estaba ahí el Espíritu Santo, estaba contristado, estaba apagado. Y la iglesia, mi hermano, en estos últimos tiempos tiene que reconciliarse con el Espíritu de Dios. Yo no sé si usted entienda esto. La iglesia en este tiempo, y es que de eso habla, hermano, escúchelo por favor. De eso habla la parábola de las vírgenes sensatas y de las vírgenes insensatas. ¿Sabe qué es descuidar el aceite? Otra vez. ¿Sabe qué es descuidar el aceite? Aceite. Eso. Aceite, unción. Unción, Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Sabe qué es descuidar el aceite, hermano? Descuidar la relación con el Espíritu de Dios. ¿Por qué un cristiano vive engañado durante tantos y tantos años y nadie lo saca del error? Porque se desconectó de la comunión con el Espíritu Santo. Y llega alguien y le dice la verdad que él no le ha podido escuchar al Espíritu de Dios y se enoja. De aquí varias personas se fueron cuando yo llegué. Algunos de ellos resistieron, pero no aguantaron mucho. Porque creyeron a algo que no les había dicho Dios. Creyeron a un hombre y sellaron esa verdad que para Dios es mentira. Y cuando vino un hombre y le dijo por la palabra que estaba equivocado, se enojó y se fue. Porque nunca se conectó con el Espíritu de Dios. Porque nunca tuvo comunión con el Espíritu Santo de Dios. Porque si nosotros vamos conectándonos con el Espíritu Santo, vamos a empezar a conocer la verdad, a saber quién nos dice la verdad y quién nos dice la mentira. A mí alguien me dijo, ¿y a usted quién le enseñó? Que se las viene a dar de que sabe la verdad y conoce la verdad. ¿A usted quién le enseñó? Y yo no era tan consciente como lo soy ahora de la presencia del Espíritu de Dios. Pero le dije, la Biblia y el Espíritu Santo. Se me ocurrió eso. Pero estaba diciendo la verdad. Estaba diciendo la verdad. No sé si Dios haya usado eso, hermano, en mí. Pero yo era un gran necesitado de un cambio que nadie me había podido ayudar a dar. Yo era un gran necesitado de algo que para mi vida era como imposible tomar. Estaba tan aburrido yo con mi amargura, estaba tan aburrido yo con mi mal genio, estaba tan aburrido yo con mis depresiones nerviosas, que yo llegué como un moribundo a la presencia del Señor, a rogarle que me ayudara. Puede ser que eso lo haya usado el Señor, pero yo quiero que usted, con lo que hemos venido hablando, usted medite en lo que le estoy diciendo. Los que hoy están disfrutando del mundo,
tienen el Espíritu Santo. Pero ¿por qué a esas personas el Espíritu de Dios no les dice que están equivocados? Sí les dice, pero ellos no lo escuchan. Porque hace mucho tiempo perdieron comunión con Él. Hace mucho tiempo se desconectaron del Espíritu de Dios, que es el único que nos enseña cuántas cosas. ¿Cuántas cosas nos enseña el Espíritu de Dios? Todas, absolutamente todas. Pero entonces, ahí está, hermano. Antes de que llegue una mentira y el diablo nos haga creer que es verdad, alguien que, bueno, de pronto, posiblemente, un hombre muy persuasivo, un hombre muy elocuente, le diga a usted una mentira y le pueda mostrar un texto bíblico que lo haga dudar a usted que de pronto eso es verdad. El único que no lo puede, que no lo deja caer en una mentira es el Espíritu de Dios. ¿Es quién? ¿Usted cree que Carlos Taze Russell hubiera caído en la mentira de los testigos de Jehová si hubiera estado conectado con el Espíritu Santo? No. No. ¿Usted cree que todos aquellos que han sido usados por el mismo diablo, después de haber conocido años enteros la Biblia, después de haber estudiado teología, y fueron usados para fundar doctrinas de error, si hubieran tenido una conexión con el Espíritu Santo, se hubieran dejado engañar? No, porque Él nos lleva a toda verdad, porque el Espíritu de Dios no nos deja engañar, porque el Espíritu Santo no nos deja confundir, porque el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Todas las cosas. Y aún sabe qué es lo lindo, y a mí me emociona esto, aún las cosas que le van a pasar a usted, se las muestra. Aún le dice cuál es su futuro, se lo muestra. Usted no necesita ir a un adivino. Usted no necesita ir a una iglesia de profecía en el oído a que lo engañen. No, pregúntele al Espíritu de Dios. Pregúntele al Espíritu Santo. ¿Usted ha leído que Él nos enseña todas las cosas? ¿Y nos hará saber lo que ha de venir? Y el Señor nos está diciendo, Él nos hace saber. Vuelva a leer ese versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de nuestro Señor Jesús permanece en nosotros y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Así como la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, según el Espíritu y la palabra nos ha enseñado, permanezcamos en ella. ¿Ah? Bueno, entonces continuemos. Volvamos otra vez a Juan, el Evangelio. Evangelio según San Juan. Vamos a leer el capítulo. Vamos a leer en el capítulo número 15, los dos últimos versículos del capítulo número 15. 26 y 27 del capítulo 15. ¿Está allí? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis, ¿qué? Porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora vaya al capítulo 16, pero desde el versículo número 5 en adelante. Esto os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Perdón, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere,
os lo enviaré. Deténgase ahí. El Señor Jesús dice, con los que vivió, escuche, póngale cuidado, con los que vivió literalmente, con los que vivió físicamente, con aquellos que abrazó, con aquellos que enseñó, dijo, me voy, pero le dejo otro, que va a estar de igual manera, en una relación tan personal como yo lo estuve con ustedes. Escuche eso. Escuche lo que la iglesia no ha entendido, tal vez no se le ha enseñado, que tu relación y mi relación con Dios tiene que ser así, personal, viva, real. Y nos hemos conformado a tener un Dios incierto, un Dios que no vemos y que tampoco escuchamos. Y creemos que la vida cristiana es esa. Andar por ahí haciendo lo que bien nos parece, lo que alguien nos dijo y nos gustó, o lo que alguien, hermano, nos enseñó a punta de grito y nos emocionó. No, hermano. Usted sí sabe que hace algún tiempo la iglesia creía era lo que se le enseñaba bajo una emoción. Uy, sí, hermano, yo me di cuenta de eso. Y el Espíritu de Dios me advirtió de eso. Y se le decía a la iglesia, levántese, hermano, porque algo grandioso va a suceder ahora. Y la gente se levantaba. Y usted va a recibir, levante sus manos bien alto. Y voy a contar 3. Y cuando cuente 3, no, la gente se emocionaba. Y voy a soltar la palabra y la gente se emocionaba. Y empezaba a decir en un tono así, y viene, y ay, sí. Y eso sí los convencía. Pero ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde? Cuando yo empecé a asistir como oveja, por ahí en el año 1999, en el año 2000, 2001, a eventos grandes, hermano. Predicadores que empezaban a decir, Dios me ha dado, aquí tengo en la mano y se lo voy a dar a usted. Y la gente, hermano, y decía unas cosas que no eran bíblicas. Así te dice el Señor. Y le decía unas cosas tan absurdas, hermano. Y la gente se paraba de ahí creyendo a lo que le habían dicho, en medio de una emoción, en medio de unos gritos, en medio de una algarabía, y fuego. Y una vez a uno de los que iban conmigo le dijeron una cosa absurda, hermano. Un menor de edad que se tenía que ir de la casa, que no le podía hacer caso más al papá ni a la mamá, que no, que si la mamá le decía o el papá le decía que no fuera a la iglesia, que por encima de esa orden él se iba a ir. Un muchacho de 16 años. Y yo me le arrimé y le dije, ¿vas a hacer lo que te dijeron? Claro, no vio que el profeta lo dijo bajo la unción del Espíritu Santo. Le dije, el Espíritu Santo nunca le llevará la contraria a la palabra. Y a mí la palabra me dice en Romanos capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ese sí es el Espíritu Santo. Ese sí es. No el que te dice rebélese contra su papá si no lo deja ir a la iglesia. No le haga caso. Si se tiene que ir de la casa, sálgase. Un pelado de 16 años. Entonces, hermano, nosotros confundimos cuando Dios estaba hablando y cuando Dios no estaba hablando. Y después de que nos lo dijeran en una emoción bien fuerte, lo creíamos. Éramos convencidos de eso. Porque fue que casi en el clima, así te dice, recibe ahora. Hermano, que me lo digan tranquilo, con la palabra, que yo pueda entender, fría. Y verdaderamente, sí, un momentito, déjeme pensar. Pero que hermano, parece porque ahora, parece, no, espérese, ese no es el Espíritu de Dios. Sí, el Espíritu de Dios te derriba cuando te quiere derribar. El Espíritu de Dios te embriaga, estás borracho y no te puedes sostener. Sí, te pone a llorar, mocos, lágrimas ahí, un pozo que no sabes ni qué hacer con él. Pero es Él el que lo hace. No es porque te emocione a alguien y te ponga a temblar porque recibe. No, hermano. Mire,
clarito en la palabra. Lo que el Espíritu de Dios hace, usted lo puede ver. Usted lo puede entender por la palabra y yo sé que desde hoy lo va a disfrutar. Claro, hermano. Desde hoy usted lo va a disfrutar porque aquí lo dice, es para nosotros los que hemos nacido de nuevo. El Señor Jesús dijo, no los voy a dejar solos, les voy a mandar quien les recuerde todas las cosas, les voy a mandar quien les enseñe todas las cosas, les voy a mandar quien lo guíe a toda verdad. ¿Sí lo está entendiendo? ¿Cuál ha sido la dificultad de la iglesia? Que no habíamos entendido o que la iglesia no había entendido que la relación que el Señor Jesús planteó con sus discípulos fue un ejemplo para mostrarnos y enseñarnos la relación que tenemos que tener con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sigue leyendo eso? ¿Lo sigue leyendo? Estamos en el capítulo 16. Pero yo os digo la verdad, estoy en el 7, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Él estaba diciendo, es mejor el Espíritu Santo que yo. Es mejor que sea el Espíritu de Dios el que los acompañe que yo. Yo me tengo que ir, pero el Espíritu de Dios va a estar igual de cerca como yo. Les conviene que yo me vaya. Siga leyendo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, escúchelo, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás ya está juzgado. ¿Cuántos creen eso? Sigue diciendo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ponga atención, por favor, no se me duerma, no se me distraiga. El Señor Jesús dejó muchas cosas que no enseñó, las dejó para que el Espíritu de Dios las enseñara a la iglesia. ¿Sí entiende? Y la pregunta es, ¿ya te ha enseñado algunas de esas cosas? Porque le repito, hermano, es confuso ver un hombre, ver una mujer con muchos años de evangelio y creyendo a cosas que nunca la Biblia dice, defendiendo posiciones que la Biblia nunca tomó, hablando de verdades que para la Biblia es una mentira. Y es ahí donde usted dice, comunión con el Espíritu Santo, 10, 15, 20 años sin comunión. Porque el que le podía enseñar todas las cosas, no le enseñaba una mentira, ¿no? Y si se hubiera dejado enseñar, y si hubiera trabajado por establecer y permanecer con una relación personal, cercana, íntima con el Espíritu de Dios, esas mentiras se habrían ido. Escuche, esas mentiras se habían caído. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Esa es la situación, hermano. Cuando uno se conforma a una vida, cambiamos de basílica, pero la Biblia no me dice mayor cosa y yo me conformo. Y me dicen que es una vida espiritual en la que hay que tener una comunión con Dios y uno prefiere que el que tenga la comunión con Dios sea el pastor. Y es más fácil decirle a una persona, usted que está más cerca de Dios. ¿Alguna vez escuchó esas palabras? Esa es la comodidad del ser humano. Yo en vez de meterme en ayuno y en oración y meterme en un rincón por horas a preguntarle al Señor, a decirle, Señor, háblame. No, es más fácil hacer ayunos como para sostener la imagen de cristiano, orar donde me vean para que crean que soy un hombre de oración y depender de lo que otro diga, depender de lo que otro enseñe, sin saber si lo que está enseñando de allá es verdad o es mentira. No. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿se da cuenta que Él es el que nos va a enseñar? Él es el que nos enseña, iglesia. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad.
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir, que habrán de... Aquí está. Escuche, por favor, escuche. Cuando uno busca la comunión con el Espíritu de Dios, Él empieza a prepararte, Él te dice con anticipación. ¿Ah? Le voy a dar ejemplos. No le puedo hablar de otra persona porque no la conozco, no me han dicho. Lo que me han contado, pues no lo puedo testificar. En muchas ocasiones el Señor me ha dicho con anticipación lo que va a pasar. Ahí tengo a mi familia como testigo. Año 2002. Me levanté un día a orar y cuando me reuní con ellos les dije: familia, que el Señor me dijo que me va a llevar a servir a Palmira. Imagínense, un tipo que no sabía ni cómo administrar una iglesia, que nunca lo habían preparado para ser pastor, que llegué a esa iglesia predicando lo que la Biblia me decía y lo que yo predicaba le llevaba a la contraria al que había salido y la mitad de la iglesia estaba brava conmigo porque yo estaba, según ellos, yo estaba desmintiendo al pastor que había salido. Y yo lo único que le decía es: lea la Biblia, si la Biblia no dice, yo me quedo callado, pero si la Biblia dice, yo no sé qué enseñaría el pastor que se fue, pero la Biblia dice eso, y me los tenía encima. No se acabó la iglesia por la gracia del Señor, pero yo me fui con todo a decirle: mire, dice la Biblia. Pues llevábamos casi un año allí, cuando el Señor me dice: te voy a llevar a servir a Palmira. Y yo le digo a mi familia, y alguno de ellos me dice: ¿y como de qué forma o qué? Sí, claro, preguntándome si como pastor o qué. Le dije: yo no sé, porque yo sabía que Palmira y Cali habían tenido unos ministros impresionantes. Y de hecho estaba en ese momento una persona muy llena de Dios y muy capacitada. Yo no sé, pero el Señor me dijo. Un año después, sin que yo hubiera cruzado palabra con el pastor de Palmira, me mandó a llamar. Y me contó que orándole al Señor, él había visto una fotografía mía y que el Señor le había dicho que era yo. Me llevó, empecé a ayudarle, estuve ayudándole 5 años y medio, ayudándole en Palmira y Cali, entre las dos. Ya el Señor me había avisado con un año de anticipación. Ya el Señor me había dicho con un año antes, me había dicho: te voy a llevar a servir a Palmira. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios te dice lo que va a venir en tu vida, en la vida de tu familia. ¿Lo estás entendiendo? Y cuando Él me va a llevar o me va a cambiar de posición, va a variar algo en mi vida, Él me dice. Y yo le puedo entender. Él me dice. Días antes de venir aquí, una ancianita, bueno, no tan anciana, pero me dijo: pastor, yo vi al Señor y el Señor tenía forma de un toro grande y estaba recostado en una piedra y yo pasaba por el camino y el Señor en forma de toro me llamó y me dijo: ¿has visto a mi hijo Héctor? Él es muy chistoso y lo voy a confrontar. Él dice cosas muy alegres y lo voy a confrontar. ¿Y sabe qué era lo que yo decía riéndome? Y lo sigo diciendo hasta el día de hoy: que Dios haga conmigo lo que Él quiera. Eso era lo que decía. Y cuando esa mujer me estaba diciendo esas cosas, inmediatamente yo me acordé de las palabras que repito constantemente: que el Señor haga conmigo lo que quiera. Y yo supe que el Señor me iba a confrontar en esas palabras porque me iba a abrir una puerta para que saliera de donde estaba, en la comodidad que yo estaba. Yo dije: el Señor me va a mover. Y fui y se lo dije a mi familia: el Señor me va a mover. Porque el Espíritu de Dios le dice a usted lo que va a hacer con usted. A otros se los muestra por sueños, no sé. Pero el Señor está interesado en que a usted no lo tome nada de imprevisto. No, Él quiere prepararlo.
para que cuando llegue el momento, ustedes, mire, cuando llegó el momento que me dijeron va para Villavicencio, no conocía Villavicencio y ya tenía ganas de venirme para acá. ¿Sí? Ya con mi familia llegábamos a la iglesia en Palmira y veíamos ese lugar raro, sentíamos que no éramos de ahí, porque Dios me había preparado, porque Dios nos había preparado. ¿Está entendiendo lo que el Señor quisiera hacer con nosotros? En cambio, cuando el Espíritu de Dios no puede hacerse escuchar de una persona, entonces las cosas le llegan de imprevisto, no está preparado. Y cuando le dicen se tiene que ir, se pone triste, llora, dice, no, yo no quiero irme por allá, yo no quiero eso, no me gusta, me quiero quedar aquí. Pero el Señor trató de prepararlo, le estuvo hablando, pero no lo escuchó. Entonces las personas que se van para lugares de adivinación, a que les profeticen, no entienden que ya no es a través de un profeta que Dios te va a hablar, es a través del Espíritu Santo que mora en ti. Es a través del Espíritu de Dios y de su palabra que están contigo a toda hora. Entonces no es mentira, Él te hará saber todas las cosas, pero también te avisará de lo que está por venir. Vuelva a leer ese versículo. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos hará saber las cosas que el Señor Jesús no le pudo decir a sus discípulos. Él os guiará a toda la verdad. Significa que no nos va a dejar engañar, no nos va a dejar meter en mentira. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Lo que oyere de quién? De mi Padre Celestial. ¿De quién? Y os hará saber las cosas que habrán de venir. El futuro. ¿Te ha dicho Dios algo sobre el futuro? ¿Te ha dicho el Espíritu de Dios algo sobre el futuro? Pregúntale. Pregúntale que Él quiere hacerte saber lo que te va a llegar. No quiere que las cosas te tomen de sorpresa. No, no lo quiere. No lo quiere. Cuando yo empecé a hacer el proceso de sanidad interior con mi mamá, a los días ella se enfermó, se puso amarilla. Yo le dije al Señor, Señor, ¿puedo orar por mi mamá por sanidad de su cuerpo? Y me dijo, no. Continúa con el proceso de sanidad interior porque ella se va conmigo. A los 3 meses partió con el Señor. Pero ¿sabe qué fue lo mejor? Partió con el Señor. Y Él me dijo a mí qué tenía que hacer. Estuvimos trabajando sobre la situación del corazón de ella, con mi papá, con las hijas, mis hermanas. Pero si yo no hubiera podido escuchar al Señor lo que me dice, tal vez me hubiera encaprichado a que se sanara. Y hubiera empezado a orar por sanidad y reprender esa enfermedad. Y cuando ella hubiera partido, hubiera quedado yo con un reclamo con Dios. Que eso ha pasado muchas veces con los cristianos. Tal vez con usted no, gloria a Dios. Pero el propósito de Dios es que siempre, a través de esa comunión que Él quiere que tengamos con Él, podamos saber aún lo que va a pasar, lo que viene. ¿Le gusta? Claro, hermano, eso es. Siga leyendo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío y mío también. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Espérate. Sí, hasta ahí. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se lo contará a usted. Mire cómo vuelve a reafirmar esto de que Dios no quiere que sus hijos anden en esta tierra sin saber qué les va a pasar. ¿Ah? Y a veces uno no cree. A veces el Señor le muestra lo que le va a pasar y uno no cree. Crea, hermano. Usted es un hijo de Dios. Tiene derecho a la comunión con el Espíritu Santo. Tiene derecho a escuchar la voz del Espíritu Santo. Tiene derecho a saber lo que le va a suceder mañana, pasado mañana, dentro de 1 año, 2, 3. De hecho, Él a mí me da fechas.
Y cuando se va acercando la fecha me dice qué es lo que va a suceder en esa fecha. Yo por ahí tengo fechas apuntadas y todavía no sé, pero sé que en el transcurrir del tiempo Él me va contando. Y entonces por eso es que yo no sufro de lo que sufren otros ministros, de nostalgia. Yo no sé si de pronto han conocido a alguien que teniendo que irse de un lugar, entonces dice, no, que me voy abatido, que me voy triste, porque no lo preparó el Señor. Y no porque no haya querido prepararlo, sino porque no tiene una conexión con el Señor. En cambio, cuando yo salí de la iglesia le dije, me voy feliz. Me voy feliz. Pastor, ¿le vamos a hacer falta? No. Voy a estar muy ocupado. Sí, sí, hermano. Voy a estar muy ocupado para pensar en ustedes. Ustedes van a tener otro pastor que se va a ocupar de ustedes y ya. Y ya, decía una hermanita, y ya. Pero es por eso, hermano. Si no, hubiera empezado a pensar en la casa tan linda que es la comodidad. Esa congregación era sola, hermano, que funcionaba. Tantos años trabajando, el pastor anterior, una bendición, y 5 años y medio que la tuvimos nosotros. No, pues a venir a empezar, sí, claro, ese es el pensamiento. Si yo no hubiera estado preparado, mi alma se hubiera lamentado. Empezar de nuevo, a formar grupos, a formar gente. Pero como el Señor viene y me dice, es que te necesito allá, es que tengo un propósito contigo allá, y es muy bueno, entonces yo me pongo contento y le digo, claro, Señor, vamos, vamos. A mí me dicen, ¿ya está amañado? ¿Cómo así? Yo no había llegado aquí cuando ya estaba amañado. Claro, porque es que, oiga, cuando usted ya sabe qué es lo que va a hacer el Señor con usted, ¿usted está amañado de una vez, sí o no? Si le dice, ve, te voy a llevar y voy a hacer, no, usted ya sabe qué va a pasar y usted está contento y dice, uy, no, hay que ir a vivir eso que el Señor me tiene. Pero mire cómo Él se lo confirma para que usted no lo olvide. Nunca vuelva a ignorar al Espíritu de Dios de tal manera, escúcheme, de tal manera que no lo escuche, que no sepa lo que Él está diciendo. Nunca. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se lo va a contar a usted. Usted tiene que saber lo que tiene Dios para usted. Toma de Cristo, toma de Dios, toma del Espíritu Santo y se lo hace saber a usted. ¿Para dónde va? Usted ya sabe. Yo no sé cómo se lo ha mostrado, pero usted ya sabe. O al menos debería saber. Y lo puede saber si empieza a establecer una comunión más cercana con el Espíritu de Dios. Quiero dejarle eso allí como algo que le dé vueltas hasta que active en su vida la necesidad, la motivación de establecer una relación real y cercana con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Voy a entrar de una vez a decirle lo que hace el Espíritu de Dios cuando la persona lo escucha. Empecemos con Mateo capítulo número 12. Mateo capítulo número 12. Lo dice el Señor Jesús. El versículo número 28. 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Iglesia, ¿sí están despiertos o no? Escuche lo que dice la palabra. Cuando el cristiano no sabe, póngale atención que eso usted lo ha vivido. Cuando el cristiano no sabe de dónde proviene la autoridad para echar fuera un demonio, póngale atención. Los demonios son reprendidos por la unción de la persona, o sea, por el poder de la persona, no por el poder del Espíritu Santo. Y son dos cosas que hay que tener bien claras. ¡Te mando!
Y entonces, en los grupos de liberación que yo conocí, uno le decía al otro, no, es que usted hermano, usted tiene muy poco ayuno. Usted le pone la mano a esos endemoniados y ni se caen, en cambio yo sí se la pongo. No es usted ni soy yo, es el Espíritu de Dios. ¿Es quién? Mire que el mismo Señor Jesucristo dice, mas si yo por el Espíritu Santo, no es lo mío, no es lo que yo traje a esta tierra, no, es por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dependió del Espíritu Santo, así como usted y yo deberíamos depender. ¿Sí lo está entendiendo? Entonces, las cosas nosotros las hacemos por el Espíritu Santo. ¿Otra vez? ¿Por qué hacemos nosotros las cosas? Nunca se le olvide eso. Siempre que vaya a hacer algo, por sencillo que sea, incluya al Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Así sea ir a hablar con una persona que nunca lo ha atendido. Dígale al Espíritu de Dios que vaya delante de usted y verá, se va a dar cuenta. Mateo, capítulo 4. Versículo número 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién llevó a Jesús? Usted lo puede entender de dos formas. Hay dos formas de explicar este texto. Puede ser que el Señor fue transportado de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo le mostró que tenía que ir allá. Fue llevado por el Espíritu Santo. Usted puede salir de aquí y ser inspirado por el Espíritu de Dios para irse para Restrepo. Y usted en su carro, usted fue, pero se le puede decir, el hermano fue llevado por el Espíritu Santo a Restrepo. Porque la inspiración del Espíritu de Dios hace que Él sea el que dirige nuestros pasos, el que dirige nuestras palabras. ¿Lo está entendiendo? Entonces, aún cuando uno va a un lugar a hacer algo en especial, es llevado por el Espíritu de Dios. Avancemos, Marcos capítulo 12. Todo lo que usted y yo vamos a hacer, lo hacemos a través del Espíritu Santo. Marcos, el capítulo número 12, el versículo número 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, ¿no? Un hombre como David no hablaba sino, bueno, al menos en ese momento habló por el Espíritu Santo. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Eso lo dijo por el Espíritu de Dios. No lo dijo por él mismo, no lo dijo porque quería. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, no me la conteste, no me la conteste. ¿Usted ha estado un día, alguna vez, ha vivido algo así como esto, que usted escucha algo que está mal, pero usted no quiere intervenir, usted no quiere meterse en eso? Usted dice, bueno, Dios lo sacará del error, pero no se ha sentido impulsado, no se ha sentido impulsada de alguna manera por una fuerza y va y enfrenta a la persona y con respeto pero con firmeza le dice, no, eso está mal. Y usted dice, ve, ¿de dónde me salió eso? Si a alguien le ha pasado eso, es el Espíritu de Dios. Claro, es el Espíritu Santo de Dios. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. El versículo 26. A Simeón le fue revelado la condición, la identidad del Mesías. Versículo 26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. El Espíritu de Dios le reveló a este hombre que vería a Jesús. Mire cómo se alinea todo lo que estamos aprendiendo esta noche y de lo más profundo de mi espíritu, hermano, yo le pido al Señor que usted no tome esto como una enseñanza más, cierre el cuaderno y se vaya y siga viviendo la vida que ha vivido. No, hermano. Le pido al Señor que de hoy en adelante usted empiece a inquirir, a buscar
esa comunión, esa amistad cercana, esa relación cercana con el Espíritu de Dios. Porque podemos hablar de unción y podemos temblar y nos podemos ir al suelo. Sí, qué bueno, hagámoslo. Dejémonos embriagar por el Espíritu de Dios. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Si hablamos del Espíritu de Dios, que lo podamos escuchar, que podamos ser advertidos por Él, que podamos ser avisados por Él, que el Señor nos pueda preparar para las cosas que han de venir y que nada lo coja a ustedes ni me tome a mí desprevenido. ¿No? ¿Ya? ¿Listo? Bien. ¿Qué te pasó? ¿No estás asustado? ¿Qué te pasó? No te llenaste de temor, no te llenaste de tristeza. ¿Por qué no estás llorando por la muerte de tu ser querido? No. Ya el Señor me había advertido de eso. ¿A alguien Dios le ha advertido de la pérdida de un ser querido? Ahí está. Ahí está. Eso es. Hechos, capítulo 1. Las cosas que hace el Espíritu de Dios. Hechos capítulo número 1, versículo número 2, dice, bueno, desde el 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Mire que aún el Señor Jesucristo no hablaba por sí mismo, pudiendo hacerlo. Él lo podía hacer. Pero dice que Él no dio mandamientos por sí mismo, sino por el Espíritu Santo. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, qué bueno, iglesia, que empezáramos a cuidarnos muy bien de no hacer las cosas porque queremos, sino orar al Señor para todo y por todo. Orar, para que Él nos pueda avisar de algo que hicimos mal. Sí, cometemos errores. A mí se me han salido palabras que yo después digo, Señor, se me salieron del alma, no de mi espíritu, está mal, pero vienen para descubrir una intención de mi alma que no está bien delante de Dios. Y entonces pido perdón, y entonces me corrijo, y entonces voy delante del Señor, renuncio a eso, si tengo que, bueno, lo que sea, el Señor mismo me dirige a lo que tengo que hacer. Pero eso, hermano, que uno dice una barrabasada y se queda pensando que dijo bien, y ofendió a alguien y uno se queda pensando que estuvo bien. Y si alguien le dice, hermano, mire, no, pero ¿qué? Déjate de bobadas. No, hermano, allí no hay ninguna dirección de parte del Señor. Y un cristiano, una cristiana, sí o sí, tiene que tener la dirección del Espíritu Santo. Hola. Si no, no es iglesia, hermano. Claro. Hechos capítulo 9. Versículo número 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Todo lo hace el Espíritu de Dios. Si quieres ser fortalecido, el Espíritu de Dios lo tiene que hacer. Si quieres ser enseñado, el Espíritu de Dios lo tiene que hacer. Si quieres ser dirigido, el Espíritu de Dios lo tienes que hacer. ¿Quieres algún don? El Espíritu de Dios lo tiene que traer. ¿Quieres habilidades? El Espíritu Santo las tiene que traer. No podemos seguir ignorando la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. O solamente acordarnos de Él cuando viene alguien y nos habla de unción y entonces, no, hermano, no. El Espíritu de Dios tiene que estar muy presente en nuestra vida. Hola. Capítulo 13, versículo número 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿quién es el que debe enviar las personas? ¿Quién? ¿El pastor? El Espíritu Santo a través del ministro. Sí, hermano. Mire, se abrió una posibilidad, ¿no? Se abrió una posibilidad. Y le decía yo a alguien, hermano, si se da eso, yo tengo la convicción de que usted debe estar en tal parte. Y entonces él empezaba a poner peros.
Y que, ¿por qué no? Sí, lo que hace el ser humano. Sería más cómodo si en vez de aquí yo estaría allá. Y yo le dije, mire, yo lo único que sé y lo único que he recibido de parte del Señor es esto que le estoy diciendo. Lo demás no sé, lo demás no me metería. Usted, si es capaz de escoger, escogería y le va mal. Porque ese es el problema, hermano. Que el Señor le dice a uno, mire, esto va a ser así, y uno empieza, no Señor, pero ¿por qué no tal cosa? No, ¿por qué más bien tal otra? No Señor, pero ¿por qué? Mire Señor, no. Lo mejor es lo que diga el Señor. Lo mejor es lo que Dios tiene preparado para nosotros, lo que ya está escrito en el libro eterno. Entonces, ellos enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Enviados por quién? No por un hombre, por el Espíritu de Dios. Capítulo 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pero ¿cómo así? Si vinimos fue a predicar. Si predicar es de Dios, ¿cómo se le ocurre que Dios nos va a prohibir? Sí, Él es así. Y solo el que tiene la capacidad de escuchar, y solo el que tiene la capacidad de saber que es Dios el que se lo está hablando, puede obedecer. Les prohibió predicar. ¿Quién? El Espíritu de Dios. ¿Quién? ¿Usted cree, hermano, que una persona con comunión con el Espíritu de Dios va a estar compartiendo estas fiestas paganas en estos días? Ahora que ya le he enseñado un poquito más, tengo como 2 horas más para enseñarle. No lo va a hacer. Ahora le hago la pregunta. ¿Usted cree que alguien dirigido por el Espíritu de Dios va a soportar media hora en medio de una celebración pagana? No. Tiene que tener el Espíritu de Dios contristado o no haber nacido de nuevo. Tiene que haber apagado el fuego del Espíritu Santo por muchas veces que por terquedad desobedeció. Por satisfacer los deseos de su corazón desobedeció al Señor. Y habiendo escuchado la voz del Espíritu Santo no hizo caso y le obedeció a su alma. Después de muchas veces apagó el fuego del Espíritu, contristó el Espíritu, lo entristeció. Contristar significa entristecer, porque el creyente no obedece, y ya se quedó solo con su alma hablándole y diciendo, no, Dios me dijo. No, fue que Dios me dijo. No, Señor. Entonces, 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Uy, hermano, tan lindo es. El Espíritu siempre presente, a toda hora, en todo momento, hablándote de día, de noche, en la madrugada. Y tú y yo escuchándole. ¿Vamos a buscar eso o no? ¿Lo vamos a buscar o no? ¿O vamos a seguir resignados ahí? Yo ni sé qué voy a hacer. Yo ni sé. Cuando uno no entiende que la iglesia no ha sido enseñada en esto, entonces el orgullo quiere llegar a la vida del creyente. Y entonces por eso es que muchos dicen, hermano, eso no se ponga a buscar consejería con nadie, eso órele al Señor, si fuera tan fácil. Pero si no me has enseñado cómo conectarme con el Espíritu de Dios, me quedo con el problema porque no sé qué hacer y no escucho la voz de nadie, no escucho la voz de Dios. Por eso los consejeros. Pero el consejero debe siempre de llevar, de guiar al aconsejado a que se conecte con Dios. Una de las primeras formas de conectarse con Dios es confesar, contarle al Señor lo que está viviendo, los deseos que tiene, los pensamientos que se le atraviesan. Y es la forma como de ir rompiendo esa barrera y de saber que Dios es un Dios confiable. Es confiable.
Él no se va a asustar por lo que usted le diga. Él siempre va a estar dispuesto a escucharle, aunque sea una barrabasada bien fea, aunque sea una mala intención horrible, Él está dispuesto a escuchar. Y está dispuesto a ayudarte, pero hay que empezar ese trabajo. Hay que empezar a ejercitarse en esa comunión. Entonces no le voy a decir nada más y le voy a pedir que se ponga en pie y oremos por un momento. Hay varias cosas que pueden estar sucediendo en nuestra vida. Que desobedecimos tanto a la convicción del Espíritu, a la voz del Espíritu, que está contristado, que está apagado. También puede suceder que como nadie nunca nos había dicho que Dios está hablando, Dios continuamente está hablando, no le habíamos puesto cuidado. Y muchas veces que se nos vino como el pensamiento de algo, no le hicimos caso y después nos dimos cuenta que era así. Ahora date cuenta que es el Espíritu de Dios. Pero también puede ser que hayas descuidado tu vida de ayuno y oración y se endureció la percepción espiritual, se endureció, se fortaleció la carne y ya no nos deja escuchar la voz del Espíritu Santo. Por lo cual usted y yo tenemos que permanecer en un constante ejercicio de ayuno para sensibilizar el espíritu a la voz del Espíritu Santo. Es la mejor vida que usted y yo podemos vivir, siendo dirigidos, enseñados, instruidos, redarguidos, aún reprendidos por el Espíritu de Dios. ¿Usted lo quiere o no? Es la diferencia, hermano. Es la diferencia de la verdadera iglesia de Jesucristo con una cantidad de cristianos que no saben ni para dónde van porque no tiene quien los dirija, quien los guíe. Y el único que dirige al cristiano se llama el Espíritu de Dios. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.